trabajado tanto, México en perspectiva. Hoy estamos con la presidenta de la Asociación Mexicana de Arquitectas Urbanistas, la AMAU, donde orgullosamente pertenezco, y la verdad es de que su fundadora fue una persona muy importante para mí, la maestra Estefanía Chávez. Por lo tanto, esta herencia que dejó, yo la voy a cobijar con todo el cariño que se pueda, y voy a tratar de que estas conversaciones con algunas de nuestras socias, y hoy que inaugura la presidenta de AMAU, sean fabulosas. Para mí, la mujer que construye futuro tiene la capacidad de cambiar el mundo. Definitivamente, Laurita Olivia Aranda Cortés es una de ellas. ¿Por qué? Porque he visto cómo lucha, parece una guerrera esta mujer. Es una guerrera, una investigadora y una gran mujer y una gran profesionista, arquitecta. Entonces, vamos a darle la bienvenida a mi querida Laurita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero placer escucharte, y sé que contigo puedo platicar como si estuviera en la sala de mi casa, y siéntete exactamente igual. Inauguramos el logo de atrás, pero es la primera vez y lo hice por ti, querida, porque siempre que tenemos conversaciones tienes ese maravilloso fondo, y yo dije, voy a empezar a tener mi fondo, porque ahora que me voy a estar moviendo, en tanto necesito algo que diga, eso es lo mismo. Entonces, la verdad es de que eres un ejemplo a seguir, tan joven y tan activa como muchas mujeres profesionistas en México. Entonces, mi querida Laurita, primero me gustaría que te presentes, que digas lo que eres, cómo eres y hacia dónde vas, porque eres un ejemplo. Entonces, dejo en tu boquita la palabra para que podamos escuchar tu biografía. Excelente, pues muchísimas gracias por la invitación, doctora Sofía, Sofi, entre nos. Claro que sí. Pues muchas gracias por el espacio y fíjate, como comentábamos hace unos minutitos antes de entrar, este tema de describirnos, autodescribirnos, pues bueno, es a veces como un poco complejo porque habla mucho de tu autoconocimiento, ¿no? Y el autorreconocimiento. Entonces, pues bueno, o sea, y estaba pensando en este tema, ¿no? De, bueno, a ver, por ejemplo, en los perfiles de redes sociales, donde tienes a veces que describirte en 3 palabras, 4 palabras, así súper breve. Usualmente, por ejemplo, en mi Instagram yo tengo primero mujer, ¿no? Definitivamente hacerme consciente de mi género es algo importante para mí. Arquitecta y politóloga, ¿no? Entonces, hace pues ya algunos ayeres empecé mi vida como profesional. Esto fue una historia como muy larga, ¿no? O sea, yo desde niña siempre quería hacer un montón de cosas. Bueno, 5 cosas. En realidad solo quería hacer 5 cosas. Que era presidenta de la República, claro. Quería ser arquitecta, quería ser pintora, actriz de teatro y escultora. Entonces, mucho iba hacia las humanidades, las artes y las ciencias sociales, ¿no? Por azares del destino, yo veía ya en el momento de elegir una carrera que en ese momento yo veía más urgente el tema político, ¿sabes? O sea, para no tanto que digas, es que es mi vocación, que finalmente sí la es, pero en ese momento yo lo veía como una necesidad el estudiar ciencias políticas, ¿no? Para mí. Entonces, así empecé la vida profesional, por decirlo así, ¿no? La dirección hacia las ciencias políticas, y casualmente en algún momento me llevó también a temas de urbanismo, de política y espacio, casualmente voy a decir algo que nunca había dicho como muy en público, pero originalmente yo quería hacer mi tesis de ciencia política de estudios de género y no me fue permitido.
se me dijo en ese entonces la profesora, desgraciadamente, ¿no? Que llevaba temas de tesis, que eso no era un tema de ciencia política, ¿no? Que eso era un tema de sociología política. Entonces fue como una primera barrera bueno, en ese momento fue pues mi primer acercamiento con los estudios de género. Y que casualmente me estaba volviendo un poco loca, ya más adelante platicar por qué, ¿no? Porque siempre acercarte a este descubrimiento de la realidad sí te afecta, porque ves que todo el entorno te dice que la cosa va por otro lado, ¿no? Desde revistas, profesores, periódicos, comunicación, todo está inmerso en un esquema pues heteropatriarcal, ¿no? Posteriormente me dediqué a otros temas como gobernabilidad y seguridad nacional, que eso me llevó al tema ambiental también, o sea, fue como... Padrísimo. Ajá, sí, estuvo súper interesante. Posteriormente vi que era un ambiente pues bastante denso en los temas de... Me dio muchísima tristeza ver que la primera pieza que se presta a la corrupción pues son los, no todos, obviamente, no todos, ¿no? Pero son los grupos vecinales. Eso me dolió mucho, ¿sabes? Fue así como, mi corazón. Entonces, Los más vulnerables. sí, exacto, ¿no? Que son como fácilmente utilizables, porque pues tú como vecino o vecina solo quieres el bien de tu entorno, de tu entorno. Pero luego hay personas que se aprovechan de ello y corrompen con tu interés vecinal genuino de cambiar el hábitat, ¿no? Entonces, decidí tomar otra vez ese antiguo pues, gusto de la arquitectura y empiezo bueno, terminé políticas, estuve en ese tema de tesis que, bueno, o sea, rompí con ello, ¿no? Total. Me fui, te digo, a arquitectura, terminé arquitectura, casualmente volví a los temas urbanos ya otra vez en tesis, y en tesis conocí a la doctora Estefanía Chávez. O sea, también tuve grandes asesores, ¿no? Ricardo Nurco y Ada Bendaño, Hugo, o sea, Ada me hizo llevar hasta el límite, ¿no? O sea, mis capacidades, o sea, fue como, tú puedes hacer lo mejor, tú puedes dar más, tú puedes dar más, tú puedes dar más. Entonces, es empujarte a dar más. O sea, en ese momento, pues yo conocí a estas dos grandes mujeres, ¿no? Ada y Estefanía. Entonces, para mí era como, yo quiero llegar a su edad como ellas, o sea, súper movidas, súper inteligentes, vivaces, activas. Fueron un gran ejemplo para mí en esa época y porque yo estaba haciendo ya las prácticas profesionales ya en temas pues editoriales que más adelante vuelvo a retomar, ¿no? Con la doctora Estefanía Chávez Barragán y ella es la que me atrae a Mau. Eh, o sea, como casi todas las que hemos estado en esta Así asociación es. mexicana de arquitectas y urbanistas, ¿no? Fue ella la que me invitó y me dijo, oye, ven, vente, no sé qué, y yo veía que había una serie de perfiles súper interesantes y súper ricos y súper, pues, integrales dentro de AMAU, o sea, todas las mujeres que estaban ahí, yo era así como, wow, o sea, está súper bien estar aquí con ellas, compartir conocimientos, o sea, escucharlas y compartir acciones, ¿no? Que podamos como realizar en conjunto. Y pues bueno, o sea, te digo, a grosso modo esa es mi formación. En algún momento me fui también yendo al lado de la gestión de construcción, ahí es cuando se toca justo administración pública con arquitectura y entonces a mí me encanta también esa parte, ¿no? Porque es justo donde se tocan, entonces pues me encanta. Luego también me fui al área de las asociaciones civiles, de las organizaciones civiles, ¿no? Entonces, que ahorita ya estoy como Activista. de lleno en esto. Sí, sí, por Muy decirlo bien. así. Sí, sí, sí. Exacto. Y bueno, ahorita también estamos intentando como consolidar
cooperativa que se llama Arquitectura Solidaria, justo que salió de un grupo de arquitectas, urbanistas, ingenieras, que dijimos, pues bueno, o sea, si cada una es una máster en su área, creémonos también estas oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces decidimos pues organizarnos a través de la figura del cooperativismo, porque tampoco queríamos estar como en este esquema tradicional, pues empresarial, donde dependes de alguien, trabajas para alguien. Aquí es, trabajas para todas, ¿no? Y todas trabajamos para nosotras mismas. Entonces, está interesante, está bastante interesante. Y bueno, todavía estamos en proceso de consolidación y felizmente van integrándose también nuevas personas y eso pues nos hace mucha ilusión. Fíjate que a mí siempre me ha gustado que tú eres bastante integradora y eres muy joven para ser integradora. Yo lo podía entender de la maestra Estefanía Chávez porque ella era profesora y ella tenía esa visión de conservar a sus generaciones y seguir incrementando pues su valía. Pero contigo yo veo que lo heredaste perfecto. Aparte, como bien dices, eres una gran politóloga, entonces sí logras identificar cuáles son las necesidades de tu gremio. Me gusta la parte en la que siempre estás alentando a todo el mundo para que haga las cosas. Y esto que empezaron a hacer, que me enteré yo apenas hace poco en la reunión, se me hizo maravilloso porque yo creo que es el futuro de los trabajos, por lo menos en México o en Latinoamérica, las cooperativas, porque si uno no trabaja con todos y para todos, estos grandes grupos elitistas siguen teniendo una fuerza impresionante y ahora sí que la unión hace la fuerza. Me parece súper interesante el tema del cooperativismo. Yo creo que sí, hay que hacerlo un poquito con más punch. Hay que buscar, no quizás no metiéndose en la parte empresarial, pero sí meter estatutos y esos detalles que son Sí, bien importantes para ustedes, que claro. están dentro del tema de captación, porque tienen que comer de algo, ¿eh? O sea, finalmente esto también es parte para que las mujeres empiecen a tener, yo me imagino, un ejemplo a seguir para poder tener empleo. Y sobre eso, mi querida Laurita, fíjate que yo siempre me he preguntado, ya sé que llegaste ahí por parte de nuestra queridísima, pero ¿cómo es que te hiciste presidenta, querida? ¿Cuál fue el proceso? Tú dijiste, te eligieron, yo sé que esto es muy democrático, pero dime, ¿cómo fue? Así fue, o sea, fue un proceso electoral, ¿no? Definitivamente fue un proceso electoral. AMAU, pues es una organización que ya tiene sus años, o sea, se gestó desde 1969. Entonces, ya tiene más de 50 años y por lo mismo los perfiles que hay dentro de AMAU pues son muy variados, ¿no? Desde las personas como pocas todavía como de la edad de nuestra querida doctora Estefanía, que en paz descanse, pero pues desde que ella conocía, ¿no? Entonces, digamos que la democracia en las asociaciones civiles no llegó de repente y desde siempre, ¿no? O sea, sí fue un proceso como todo lo social y lo político, son procesos que llevan tiempo. Entonces, eh, originalmente, pues la doctora Estefanía había sido pues nuestra presidenta vitalicia, ¿no? Prácticamente. Pero poco a poco ella también fue, pues, haciendo ese cambio, ¿no? Desde empezar a designar presidentas de momentos, de proyectos, de periodos. Después, ya la última presidenta, que fue la arquitecta Mayoli Ventosa, pues ella fue la que abrió como institucionalmente ya el tema de una elección. Claro.
obviamente, pues la idea siempre es mejorar nuestros procesos y es la intención, pero pues así fue. La verdad es que voy a serte muy sincera, esto tampoco lo he mencionado mucho en público, pero originalmente yo no me había propuesto como candidata a presidenta porque pues tenía un trabajo de tiempo completo que me absorbía, o sea, muchísimo, muchísimo. Tanto que originalmente, o sea, anteriormente, yo era parte del consejo directivo como secretaria general, pero por cuestiones de cuidado familiar me tuve que ausentar casi un año de la ciudad. Entonces, fue ahí como un tema, ¿no? Ya sabes, el tema de cuidado y las mujeres, pues siempre está como muy presente, Sí, es parte de nuestras vidas. claro. Luego regreso a Ciudad de México y entro a un trabajo que me absorbe pues todo, 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 todo. Por eso yo realmente como que me enteré tarde de todo lo que estaba pasando y me enteré prácticamente cuando fue el informe final de nuestra querida Mayoli, de que estaba en la lista de las candidatas. Y yo como que, ¿qué? A ver, espérenme tantito, ¿cómo? ¿Cómo fue? Todo se fue como alineando, ¿sabes? O sea, la doctora Estefanía pues siempre nos apoyó a todas, ¿no? A todas las candidatas, porque pues ella, éramos sus, pues de alguna manera sus alumnas, sus pupilas, ¿no? O sea, ella se volvió también como parte de nuestra familia, ¿sabes? Para algunas fue como la mamá, para algunas fue como la tía, para otras fue como nuestra abuela, o sea, entonces, ella recuerdo que me decía mucho, ¿no? Como en tus manos pongo el futuro de la Mau, pero yo pensé que me lo decía así como dices cualquier cosa, ¿sabes? Y eso no fue en ese momento, me lo decía años antes, pero era como, no, sí, no sé, ¿qué? ¿De qué? Y pues años después fue literal, ¿no? Años después fue literal. Y pues hubo una Así es. elección, se presentaron las propuestas, las socias votaron y así fue que resultó electa. Fantástico. Fíjate que yo tenía la historia, pero no la tenía completa. Porque sí, yo creo que sí, definitivamente tuviste así un encargo, porque lo haces de una manera exquisita. Y No, muy gracias. parecido a la maestra, en serio, ¿eh? Muy parecido. Pues O sea, intento a mí me tomar un poco su asombra. ejemplo, ¿no? Intento tomar su ejemplo porque escucho también mucho a las socias que la conocían y nos platican, ¿no? Cómo fue que las atrajo, ¿no? Y entonces intento como aplicar la de ella, de, ay, pues vente para acá, fíjate que hay un grupo que... y ella hablaba mucho de no competir entre mujeres, ¿no? Y ese es un tema que Así es. todavía nos preocupa, porque decías que eso no está bien, o sea, las mujeres debemos cooperar, coordinarnos, Así es. trabajar en conjunto, no debemos competir. Y este tema de la democracia y la competencia y la obligación de no competir se vuelve un poco complicado de llevar, ¿sabes? Entonces, lo digo sobre todo por el futuro, Así porque es. Sí, sí. pues obviamente no voy a ser presidenta toda la vida, ¿verdad? Entonces, sí, estamos como buscando esa forma en la que las personas que queden no repitan las malas prácticas electorales a las que estamos acostumbradas y acostumbrados en nuestro país, ¿no? O sea, porque hay muchas malas prácticas, ya lo sabemos, históricas, Así es. donde pues, bueno, si eres de un grupito, entonces ya no te hablo, ¿no? O ese tipo de cosas, cuando es como, no, nosotros no podemos darnos el lujo de dividirnos, no podemos Así darnos es. ese lujo, ¿no? Porque al final, o sea, los hombres si se dividen, pues tampoco pasa mucho, ¿no? Es la vida son sus divisiones. Entonces, Así es. esas divisiones entre ellos nos ha llevado también entre las patas a todo el mundo. Entonces, Así es. eh, buscamos, ¿no? Que mucho esta reflexión de en qué momento vamos a lograr el momento, el equilibrio entre, bueno, o sea, sí debe de haber un proceso democrático de sucesión, pero la idea es de que
todas apoyemos a quien quede. A quien quede, A exactamente. quien quede, porque Así es. la historia de Mao es muy larga. Entonces, queremos que esté Continúe. otros 50 años más, ¿no? O el tiempo que sea necesario, porque uno de los objetivos de Mao es no solo visibilizar a las mujeres en el gremio, impulsarlas en su desarrollo profesional, sino también es la reflexión de esta equidad de género, ¿no? Entonces, ojalá llegue un día no muy lejano en el que esa equidad ya esté. Entonces, en ese momento ya a lo mejor Amao ya no tendría razón de ser, ¿no? Pero de aquí a que eso suceda, que todavía, pues lamentablemente nos falta un buen trecho, pues la idea es de que Amao continúe hasta ese momento, ¿no? Y eso va a necesitar a muchas mujeres liderando en distintos momentos nuestra organización, con todo el apoyo y la unión de todas. Porque si no, o sea, ¿por qué? Porque queremos continuar ese legado que ya nos dejó la doctora Estefanía de más de 50 años de unión entre las mujeres, ¿no? Así es. Del gremio. Te aplaudo y continúo con esa línea porque fíjate que es verdad, las mujeres tenemos ese gran problema. La vida, la sociedad nos ha llevado, según Lacan, es un gran psicólogo, bueno, Analista. psicólogo analista, ¿no? Y la verdad es de que tiene un tema que ha estudiado mucho el tema de las mujeres. Y yo sí considero que es cierto, nos han obligado a estar siempre en contra de la otra. ¿Por qué? Por algún tema, primero reproductivo y después social. Sí, porque desgraciadamente venimos Cultural, totalmente. arrastrando genéticamente ese tema, ¿no? Entonces, sí deberíamos, y es nuestra obligación como mujeres profesionistas y a lo mejor pensantes, sí alentar a las generaciones futuras a que las mujeres no deben de pelear con las mujeres se deben de apoyar. Así como apoyamos a nuestros hombres, así como los hombres se apoyan, tienen estos grandes clubs de Tobis importantísimos y en esos grandes clubs de Tobis que fueron a lo mejor los masones al principio, ¿no? Y en Inglaterra había un club de Toby, en realidad donde se decidía todo lo que era, lo que se hacía en Londres. Entonces, aquí nosotras, a lo mejor no es un club de Toby, pero nosotras tenemos que empezar a tener agrupaciones. No importa, yo creo que Amau va a ser un gran bastión, pero yo creo que es importante las organizaciones de las mujeres, porque las mujeres con las mujeres, no contra las mujeres, sino con las mujeres, podemos generar pensamientos a lo mejor un poco paralelos al crecimiento y al desarrollo del país. ¿Por qué? Porque tenemos una visión más de mamá, a lo mejor. Y a lo mejor eso es lo que... Más cuidadora. Exactamente. Y a lo mejor eso es lo que le molesta a los hombres, de que metemos el corazón y metemos la parte sensitiva. Pero la verdad es de que sin esa parte, ya López Obrador lo dijo, ¿no? Las mujeres somos más honestas. Digo, ya con eso, yo creo que ya podemos empezar a tener ese peldaño. Irresponsables. Sí, Irresponsables. según Hacienda somos las que más pagamos nuestros Y es impuestos y ese verdad. tipo de cosas. O sea, tú llega tu quincena y lo que dices, lo que es de pagar todo lo que hay que pagar, finalmente ya no lo toco. Yo me voy a vivir con esto que me toca vivir, con lo que me toca vivir. Somos más organizadas. Yo creo que sí, definitivamente hay que empezar a conservar este gremio y seguimos invitando a todas las mujeres que se quieran invitar. Ahora sí Claro, que se quieran unir. que se quieran Es unir. esto, o sea, AMAU no solo son arquitectas y urbanistas, también hay de otras disciplinas porque nos nutren sus perspectivas multidisciplinarias. Solo nos interesa que pues sean mujeres que observan y analizan su entorno y analizan el espacio y la ciudad. Entonces, con eso ya son más que bienvenidas en AMAU. Y fíjate, ahorita tocabas varios puntos que tienen que ver con el tema del género, ¿no? Que luego no se entiende qué es esto del género. Pues bueno, a grosso modo es una construcción cultural que, como bien decías, es que entre la sociedad, o sea, sí, es eso, es una construcción cultural
que nos va asignando si eres hombre, si eres, o sea, es cultural y por lo mismo va cambiando a lo largo de la historia. No, no es lo mismo el género con los mayas ahora, ¿no? Bueno, mayas pre-Hispania, Precolombinos. precolombinos ahora, ¿no? Entonces, va cambiando mucho y va cambiando también el lugar, pero en la actualidad lo que predomina el sistema hegemónico es el patriarcal, ¿no? En donde hay ciertos mandatos de género diferenciadores entre hombres y mujeres, porque hay otras sociedades en las que esas diferencias no estaban eh, dadas, ¿no? O sea, uno puede transitar de un género a otro sin problema, o sea, como sacar tu parte masculina si eras mujer o sacar tu parte femenina si eras hombre y no pasaba nada, no eras reprimido socialmente, etcétera. Pero en este sistema actual, que ya tiene bastante tiempo, o sea, no es de ahorita, ¿no? Tiene miles de años, o sea, se ha más o menos hasta el momento identificado que este patriarcado empieza en el mundo a surgir a fines del Paleolítico, por ahí, o sea, imagínate. Entonces, o sea, es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, estas diferencias de tareas, ¿no? De decir, bueno, pues si tú tienes vagina, entonces tú eres una mujer, tú debes ser femenina, y entonces tú estás en la casa y entonces tú cuidas y tú te encargas de los temas de procreación. O reproductivos. Y si tú eres hombre, entonces, bueno, si tú tienes pene, tú eres hombre, entonces tú eres masculino, Cazador. entonces tú te dedicas a lo público, al espacio público, a lo productivo, a lo remunerado, ¿no? Entonces, como bien decías, estas cúpulas de poder pues designaban que sí tiene valor y que no, ¿no? O sea, hasta el momento, ¿cuándo se le ha pagado a una mujer por hacer el quehacer de su casa, ¿no? O sea, Por por ejemplo. ejemplo. Y decías, bueno, es que somos más organizadas. Yo creo que justo estos sistemas nos obligan a ser más organizadas. ¿Por qué? Porque tenemos esa jornada de cuidado de casa, esa jornada de cuidado de familia, esa ahora ya jornada laboral remunerada, pero con COVID ahora la de coeducadoras. Entonces tenemos como mínimo 4 jornadas laborales, de las cuales solo se nos paga una si bien nos va, y mal pagada, ¿no? Aparte. Entonces, por eso sabemos administrar, por eso sabemos organizar, por eso estamos dedicados al tema del cuidado, pero porque estos roles de género así nos lo han mandado. O sea, el día en que esos roles se vayan disolviendo, yo sí creo que los hombres también pueden tener esta empatía de cuidado, como por ejemplo, si fuera un papá soltero que no se base de las mujeres de su casa, ¿no? Que no le encargue el hijo ni a la mamá, ni a la suegra, o sea, ni a su abuela, o sea, que él realmente se haga cargo de 100%, que sí hay, son muy pocos, pero, o sea, tengo la fortuna de conocer a uno, ¿no? Y al menos sí creo que tiene como esa, o sea, Van creando estas cambiando. habilidades, ¿no? De Así es. organización, de previsión, de cuidado, Entonces, ese día que te digo, estos roles de género, de división sexual del trabajo, ya no esté tan marcada, esas cualidades de uno y cualidades del otro se pueden ir transitando, ¿no? De un género a otro, pero por el momento pues todavía no es así, ¿no? Todavía, te digo, el sistema hegemónico nos ha llevado a que el trabajo que de acuerdo a este sistema la mujer hace no sea remunerado, pues también nos lleva a temas de desarrollo del económico, ¿no? De las mujeres, Claro. donde ahorita bien decías, bueno, cuando tienes un salario empiezas a repartir todo, ¿no? Pues esto a la casa, esto a tal, esto a tal, esto a tal, esto a tal. Hace poco leía unas estadísticas al respecto y, o sea, la mujer dedica el 72% aproximadamente de su salario a los demás, ¿no? Así es. O sea, a casa, a niños, a abuelos, a mundo. Sí, así es. Y el hombre no. Claro El que no. hombre no. Así es. Entonces, pero igual vuelve al tema de, pues, ¿será porque acaso no sabe cuidar? No sabe cuidar porque nunca le han puesto una muñeca de bebé en sus brazos, ¿no? De un No, yo muñeco creo que es como bien de, dijiste, ya le dijeron que lo de él es de él y lo de la mujer es de él. es de todos, es de todos.
Y es genético. Ay, qué Viene, cosa. esa es una tarea que hay que cambiar. Hay que cambiar y hay que cambiar primero. Yo sí estoy convencida de que las mujeres somos las principales patriarcales del asunto. Nosotras somos las que debemos de Las enseñarle a los hijos. Si nosotras seguimos con la misma enseñanza patriarcal, pues sí, definitivamente claro, nunca va a cambiar nada. Pero nosotras, por desgracia o por fortuna, somos las maestras y las formadoras de las nuevas generaciones y claro. somos responsables. Entonces, Pues mira, yo creo realmente está que en nuestras manos. sí hay muchas cosas que están en nuestras manos, obviamente no todas, porque sí necesitamos a nuestros Sí, 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 compañeros sí. en un montón de Claro, por cosas, supuesto. pero como dices, o sea, hay que recordar que el hecho de que seamos estas mujeres, sobre todo las del pasado, que reproducían ese esquema y que todavía a lo mejor las de cierta edad siguen diciendo en casas de sírvele a tu hermano, sírvele a tu papá, sírvele a tu bla, a tu hombre, ¿no? O sea, Al mm, hombre que son esté, al personas amigo que, del hermano. ajá, sí, claro, exacto, al hombre que esté, sea de la familia o no. Sí, hasta de familia, ¿no? Sí, Este, son personas que pues fueron educadas en un contexto aún más cerrado. O sea, claro que sí. recordemos como un poco el trayecto histórico de en qué momento las mujeres hemos sido ese bastión transmisor de este conocimiento, ¿no? De estos mandatos de género. Porque, bueno, ¿cuántas veces no se ha hablado de esta en siglos anteriores, de la cacería de brujas, de estas mujeres que querían ser las distintas, pero Solo que eran por querer pensar diferente. asesinadas? Claro, eran Claro. asesinadas. Entonces, al final las mujeres aprendieron, ahora Y sí mejor que se por callan. la fuerza, por la violencia, por el homicidio, que lo mejor era callarse y alinearse. Calladitas se ven más bonitas. No, El gran, calladita estás viva, calladita estás viva, o sea, deja tú sí, bonita, ¿no? O sea, ya después se efectivamente. fue transformando al bonita y a Sí, claro, pero, claro, 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 por pero, o sea, estas supuesto. mujeres tuvieron un momento pues Un súper, aprendizaje brutal. ajá, literal, literal, ¿no? Entonces, entre más conservadores también sean los medios en pensamiento, pues también más estricto es este yugo contra sus pensamientos liberales, ¿no? Obviamente. Entonces, a veces no te queda mucho de otra y más cuando recordemos que, bueno, más o menos las mujeres en México empiezan a salir a trabajar, a salir al espacio público por ahí de la década de los 70, ¿no? Masivamente en las ciudades, porque obviamente en el campo pues siempre las mujeres han trabajado. Entonces, Así es. ¿no? También esa es otra realidad. Es distinto lo que se vive en ciudades y es distinto lo que se vive en áreas rurales. En las áreas rurales las mujeres pues siempre han estado como expuestas, ¿no? A Al lo trabajo público duro. y al trabajo duro y al mantener a niños porque son los que Dios les dio y entonces son un Y montón de son su hijos. mano de obra también. Y, ajá, claro, y toda la familia empieza a ayudarle a la mamá y entonces, o sea, sí se vuelve como, o Por eso sea, hay matriarcados más en hay el campo y matriarcados, en la pero que provincia. claro, pero también son matriarcados que están inmersos en un esquema donde en lo global no tienen opinión, Así es, ¿no? O sea, son efectivamente. como mm, matriarcados muy limitados, ¿no? Como hasta Sí, cierto más nivel, vulnerables. hasta la célula familiar. Pero ya Ujú. en sociedad, pocas veces vemos a las mujeres dirigiendo una comunidad, ¿no? Pocas veces. Pero sí ha pasado también. Y no hace mucho. O sea, recordemos también que hace no demasiado, no recuerdo bien el año, pero fue, no sé, menos de 10 años, en donde una comunidad de Michoacán se rebela contra el crimen organizado, ¿no? Y son las mujeres las que lo lideran. Son las mujeres las que lo lideran. Sí, estaban Entonces, hartas. sí, totalmente. Entonces, bueno, sí hay como varias facetas, pero a grosso modo, pues las mujeres empezaron en las ciudades a salir de sus casas por ahí de las décadas de los 70. Entonces, antes significaba que estaban muy en la inmersión individual de decir, es que lo que me pasa solo me pasa a mí, ¿no? O sea, yo soy la loca. ¿Te acuerdas que te dije hace rato que me estaba volviendo loca cuando empecé con los temas de género? Era un poco como eso, ¿no? Decir, Sí, es sí, que sí, creo que sí, sí. solo me pasa a mí,
creo que solo yo pienso que el mundo está mal, o sea, No, 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 no. y entonces cuando también tienes a un montón de mujeres encerradas en sus casas sin poder compartir todas estas cosas que estamos Sí, charlando hoy, así es. pues menos vas a romper como tus cadenas de pensamiento porque crees que tú eres la loca, solo tú. Todo el mundo está muy bien fuera de ti. Sí, sí, tú eres la Entonces, única que piensa diferente. Qué ajá, extraño, ¿por qué será? claro. Y entonces te digo, justo también por eso empezó Amau, ¿no? Siendo un punto de Así reunión es, fuera de así sus es. casas, fuera de la iglesia, fuera del mercado, donde las mujeres profesionales, bueno, en ese entonces estudiantes todavía, jovencitas estudiantes, Así es. pues veían que el barrio universitario no era de ellas, porque era de los hombres. Entonces, Amau surgió como ese lugar de encuentro y todavía sigue siendo eso, ¿no? Un lugar de encuentro entre mujeres, donde podemos hablar en el número de cosas, identificarnos en nuestras problemáticas y en nuestras locuras, ¿no? O sea, que ya después se vuelve toda una teoría filosófica y de pensamiento y de política y de todo. Entonces, este, te digo, o sea, recordemos que o sea, que estas mujeres que repiten y repetimos hasta cierto punto porque no es una deconstrucción, ¡tarán! Ya estoy deconstruida y ya me liberé todo, o sea, obvio no, o sea, es algo que vas construyendo también tú misma, ¿no? Pero recordemos que en el pasado, pues también estas personas, sus contextos eran súper complejos, súper difíciles y diversos, ¿no? O sea, imagínate queriendo hacer una revolución tú sola en tu casa, pues está cañón, ¿no? Y más que dependías económicamente de la otra persona, ¿en qué momento te liberas, ¿no? ¿En qué momento si dependes de? Pero, o Así es. sea, felizmente los tiempos pues van cambiando, la comunicación nos ha llevado a otros niveles, la digitalización aún más, entonces son cosas Así que es. pues definitivamente se están aprovechando, ¿no? Se están aprovechando y ahora las más Y las jóvenes estamos y aprovechando. las estamos aprovechando y también las más jóvenes están como haciendo su propia revolución digital, ¿no? Digital Sí, pero real, interesantísimo, digital pero real. interesantísimo todo lo que están haciendo y cómo han abrazado al gremio gay, ¿verdad? O a Pues porque los, también, o sea, también son los grupos más padecen vulnerables. este tema de no encajar con esa heteronormatividad. Así es. Entonces, heteronormatividad que a nosotras nos dice, te tienes que casar, tienes que tener hijos, y a fuerzas de tener hijos porque no eres mujer. Entonces, como, ¿qué? ¿No? Y entonces, pues todas las disidencias sexuales, pues menos, o sea, están como nosotros de, o sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No? Y obviamente pues también va cambiando muy poco a poco para ellas y ellos, ¿no? A lo mejor también dentro de ese arco iris también hay diferencias, porque pues no es lo mismo ser Claro, una por pareja supuesto. de hombres gays al top de su carrera, a de ser dos mujeres gay, ¿no? O sea, o Así lesbianas, o sea, no es lo así mismo, es, no es lo mismo exactamente. Ahí hay una tampoco, gran diferencia. tampoco es lo mismo. Y Así tampoco es. es lo mismo si estás en la ciudad, así estás en el campo o en áreas rurales, o sea, y sí tampoco es nada que ver, ¿no? O sea, en las áreas rurales han sido, o sea, hemos hablado poco de estos temas, no solo de la diversidad sexual, sino también de género, porque ahí Terrible. todavía están como estamos en la ciudad en el siglo pasado, ¿no? Así es, Y entonces es también efectivamente. como volteemos a ver también qué está pasando ahí o cómo podemos a través de esta tecnología llegar ahí o en estos pensamientos, ¿no? Es complejo, es complejo. Interesantísimo. Y Sí. entonces a mí me gustaría saber un poquito más de tus proyectos personales, que yo sé que son proyectos a lo mejor un poquito abandonados porque tienes una gran tarea ahorita. Sin embargo, a mí sí me gustaría que expusieras es, el diseño de espacio de vivienda para mujeres. A mí, desde que lo vi, y ya fue hace como un año y medio, quizás 2 años, me quedé maravillada porque la sensibilidad que hay que tener para poder diseñar espacios para mujeres, como bien dices, tenemos que dividirnos en 4 tiempos y en 4 escenarios. Y cómo tú los logras concentrar en un espacio de vivienda para que la mujer pueda
transitar, vivir y trabajar en el menor tiempo posible y no necesariamente en el menor espacio posible. Entonces, no sé si quisieras poner una presentación o quieres explicarnos lo que tú me digas, mi querida Laurita. Déjame pensar, pues mira, porque pues es que el tema de la vivienda se puede observar desde distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, desde el tema político, ¿no? O sea, ¿qué políticas públicas o gubernamentales están realmente enfocándose en las necesidades de las mujeres, ¿no? Porque pues solo el 42% de las mujeres son propietarias de la vivienda, ¿no? En contraposición contra el 91% de los hombres jefes de hogar. Entonces, lamentablemente también vemos en la actualidad pues más madres solteras, que entonces es como, bueno, tú eres la jefa de familia y aparte no tienes propiedad, ¿no? Bueno, en el supuesto de que tu comunidad, como las urbanas, te permitan hacerlo, porque también hay otros lugares de nuestro México donde a las mujeres no se les permite ser propietarias de la tierra, ¿no? Entonces, 2021 México, ¿no? O sea, Así es, así es. entonces, eso también nos lleva a muchas otras cosas. Luego, sumar el tema del 30% menos de salario, y que pues las mujeres son las que más tiempo pasan dentro de casa. Entonces hay como muchas maneras de abordarlo, pero ya en cuanto a diseño del espacio arquitectónico, pues mira, les voy a compartir esta lámina. A ver. Ahí se alcanza a ver. Sí, perfecto. Perdón. Pues bueno, o sea, es lo que te digo, o sea, al final a veces las y los arquitectos no nos damos cuenta cómo el espacio puede moldear las conductas. O sea, yo pasé por la facultad de arquitectura y nadie así fue como que me haya dicho, oye, es que sabes que en tus manos está el poder cambiar pensamientos y sociedades, ¿no? O sea, nadie nunca me lo dijo. Yo lo descubrí justo en política, justo en ciencias políticas, porque un profesor, recuerdo mucho que nos comentaba el tema de este espacio dedicado a Álvaro Obregón en La Bombilla, el monumento a Obregón, que para quien no lo conozca, pues es una especie de basamento. Es más, a ver, les voy a compartir unas imágenes también de ello, porque pues descrito, ya saben, como arquitectas y arquitectos, nos gusta más ver las cosas, ¿no? Pero bueno, el tema de monumento es que simbólicamente el espacio provocaba que hiciéramos cosas que no estamos como acostumbrados. A ver, voy a volver a compartir. ¿Se ve ahí la foto? Sí, ¿verdad? Bueno, este es el monumento a Obregón. Si se dan cuenta, es casi como la pirámide del dios, ¿no? O sea, aquí tenemos una escalinata que nos lleva al interior. Y entonces, a ver si se alcanza a ver, uno entra como a este nivel. Y aquí está la estatua de Obregón. Y aquí hay una rotondita que nos da vista hacia abajo, a lo que hay abajo. Entonces, en el espacio uno puede crear, o sea, como arquitectas y arquitectos podemos crear espacios que hagan que la gente haga cosas. Como por ejemplo, entras, ves un hueco gigante y lo primero que haces es irte a asomar porque somos personas curiosas, ¿no? Somos personas curiosas. Entonces, porque aparte no entras de lado, entras de frente a Obregón. Entonces tú, lo primero que llegas es hacer reverencia. Llegas y haces reverencia. O sea, como, ¿qué? Y nadie se da cuenta, ¿no? O sea, es como, o sea, lo haces
porque el espacio te da esa curiosidad de, ay, Te ay, ¿qué hay obliga. abajo? ¿Qué hay abajo? A ver, voy a ir a ver. Pero en realidad te estás agachando, estás haciendo reverencia a Obregón, ¿no? Entonces, eh, puede ser usado, manipulado el espacio de múltiples maneras, ¿no? Entonces, dejé de compartir pantalla. Bueno, entonces, o sea, y al final lo que ves, haz de cuenta que no es como la gran cosa tampoco, ¿no? O sea, les voy a enseñar como otra foto de lo que se ve abajo. Me recuerdas a un profesor que a mí la verdad sí me dijeron que yo podía volver loco a cualquiera A con la mi gente. espacio diseñado, mi querida Laurita. Sí, Frank Lloyd Wright, la casa de la cascada, la hizo para que se volviera loca la mujer del no cuate lo que dudo, le diseñó la no lo casa. dudo ni tantito. No, Entonces, no, hay historias truculentas, pero sí, simbólicamente, sí, o sea, es que creo que es eso, o sea, existe, la arquitectura puede prostituirse muy fácil por la claro. falta de politización, Sí, de sí, 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 realmente sí. darnos cuenta de lo que estamos haciendo con el espacio. Entonces, te Por digo, acá supuesto. está Obregón, acá está la rotondita esta que te asomas, y por aquí entras, o sea, por aquí entras, le das reverencia, pero pues al fondo, pues no hay como que, te digo, la gran cosa. Entonces es como todo un tema, es todo un tema, ¿no? Está buenísimo. Y entonces, ahora sí ya me voy a mi presentación. Entonces, pues es eso, o sea, esta forma de colocar los espacios, ¿no? Poner espacio, no poner espacio, cerrarlo, no cerrarlo, constreñirlo, ampliarlo, etcétera, genera en la psique humana, pues, efectos, ¿no? Entonces, a través, por principio, o bueno, por principio se hablaba siempre de un diseñador neutro y un usuario universal, ¿no? O sea, es lo que te enseñan, pero en realidad, pues no. O sea, usualmente los diseñadores, todavía hasta el siglo pasado, pues eran predominantemente hombres. Entonces, solo hablaban pues desde su perspectiva, no pueden hablar desde otra porque no la conocen. Entonces, ¿y por qué no la conocen? Por esta segmentación sexual de trabajo, ¿no? Entonces, o sea, sí, por eso te digo, insisto en que si esa segmentación, esa división sexual del trabajo se disolviera, se compartiera, se corresponsabilizara a todo el mundo, lo demás ya se daría por añadidura, por consecuencia. Pero mientras se siga haciendo esa separación, pues también cómo los hombres van a saber cómo se cuida un niño si nunca cuida a su hijo, ¿no? O sea, en qué momento? Entonces, eh, te digo, este proceso de diseño es el modelador de las conductas que va resolviendo también las necesidades de un sistema dado. ¿De qué sistema? Pues ahorita del hegemónico, patriarcal, neoliberal, ¿no? En este entonces. O en otros momentos se llama feudalismo, en otros momentos se llama otra cosa, pero ahorita pues, se llama capitalismo. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde designas los usos de los espacios? ¿No? Tienes una ciudad y entonces esta idea de decir, bueno, el trabajo, todas las áreas de trabajo van a ir de este lado, todas las áreas académicas van a ir de este lado, todas las áreas de habitación van a ir en ese lado, ¿no? A nivel ciudad. O sea, ¿dónde vas a poniendo los usos? Esto ya va designando está resolviendo una necesidad de un sistema que pues, ahorita no es el más justo, ni es el más ecológico, ni es el más equitativo. O sea, entonces muchos preguntarnos a qué sistema estamos sirviendo, ¿no? Por principio. Luego, especificación del programa arquitectónico. Por ejemplo, volviendo también a un caso igual en la Facultad de Políticas. Cuando yo entré no había cafetería, ¿no? O sea, es extra, como arquitectas y arquitectos nos suena raro, como una universidad sin cafetería. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Pero era también con este fin de evitar que las personas se reunieran en espacios, ¿no? O sea, en esta idea de evitar el activismo, de evitar que la gente se reúna, de evitar, bueno, hay una plaza, bueno, pues a la chiquita o ponle algo en medio gigante que, o sea, el moldear el espacio Claro, hace por que supuesto. sea campo fértil para unas cosas o para otras, o para evitar otras, o para limitar otras, o para la inexistencia de algo, ¿no? En temas de casa, por ejemplo, se ha dicho que, bueno, pues
en este pensamiento masculino, pues el ocio es súper importante en la casa, entonces las salas de estar deben ser grandes, amplias, bonitas, bla, bla, bien iluminadas, bla, 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 ¿no? Todo lo que es ocio. Ajá, pero y luego el trabajo que se hace en casa, ese invisibilizado, no remunerado, etcétera, etcétera, que tradicionalmente hacen las mujeres, Escondido. escondido, si es que hay espacio, porque cuántas veces hemos visto que hay un lugar exactamente como para planchar, o sea, la gente va resolviendo sus necesidades como puede, o sea, en la cama, en una mesa, en las rodillas, casi casi, ¿no? O sea, como puedes. Entonces, y donde puedes, ¿no? O sea, hay espacios de trabajo, o sea, que la mujer tradicionalmente en este esquema hegemónico pues no, ni siquiera está el espacio, ni siquiera está el espacio. Así es, Y no si está, existe. es el remanente. O si no es el remanente, híjole, pues es el que no tiene ventilación, o es el que está súper constreñido, o es el que no tiene buena iluminación, y un montón de cosas, ¿no? Entonces, el programa arquitectónico también va afectando tus intenciones reales, ¿no? Igual vuelvo al tema de intenciones, concepto formal, bueno, en las formas, cuántas estructuras fálicas no hemos visto en la actualidad, ¿no? Que se anuncian con bombo y platillo, la gran torre, etc. Distribución del espacio, pues igual, o sea, hasta qué punto se le puede dar mayor jerarquía a algo, ¿no? ¿Qué va a ser más grande? ¿Qué va a ser más chico? Eso influye. Su funcionamiento, pues ya ahorita más adelante igual lo podemos revisar. Y bueno, ¿no? Te digo, estas son estadísticas del INEGI sobre las horas que las mujeres pasan en casa. Entonces, que en áreas rurales y sobre todo de zonas indígenas, pues son mucho más las horas que pasan en casa y sobre todo en cocina. Y bueno, hay una investigación muy interesante de un par de doctoras de Michoacán, en la siguiente lámina vienen sus nombres, donde hablan de este cambio de las mujeres purépechas, de su modo de vida tradicional en casa, a las casa habitación de interés social que dan los gobiernos, ¿no? De cómo una cocina pasó a ser no la protagonista, pero casi, o sea, que tenía un amplio espacio porque es un trabajo colectivo, etcétera, etcétera, a una mini cocina donde es un pasillito que te da de la sala al patio y entonces todo constreñido, es un espacio remanente donde no cabe el gran grupo de personas y, ¿no? O sea, está interesante esta investigación. Pero bueno, en esta tabla podemos ver que al menos la mujer mexicana, pues hace más del doble de tiempos de cuidados que sus compañeros, ¿no? Y ojo, ahorita no tengo esta lámina aquí, pero busquen en este sitio de World in Data, no, algo así, Data in World, no, World in Data, donde se dice que la mujer mexicana es la que más horas pasa en casa haciendo trabajos no remunerados en el mundo, la mexicana. La Entonces, mexicana. y casualmente te encontrarías que hay países que ni te imaginas que también están en el top 10. Entonces, sí, escandinavos, imagínate. No, sí te Ajá, sí, creo. está súper interesante. Bueno, entonces, pues, o sea, desde aquí ya estamos mal, volvemos al tema de la división sexual de trabajo, ¿no? Entonces, mientras sigamos teniendo esta división del doble de tiempo o más, ¿cómo vamos a poder pedir equidad en un montón de otras cosas, ¿no? Simplemente el pensamiento. Pero bueno, esta lámina también es bastante interesante. Ya la actualicé a los datos que arrojó el INEGI el año pasado y pues no varió del año antepasado, la verdad. Porque bueno, hablar de esta perspectiva de las mujeres, pues no solo habla de nosotras mismas, sino también de aquellas personas a las que este sistema nos designa cuidar, ¿no? Que son pues niñas, niños, personas enfermas crónicas, personas a veces con discapacidad, adultos mayores. Entonces, la suma de todas estas personas más nosotras somos el 72% de la población. O sea, no somos ni minoría, no somos ni minoría, o sea,
somos más del 51, porque las ciudades están, como comentábamos en la lámina anterior, pues también hechas, y los espacios en general están hechos para el hombre en edad productiva, no cuando el hombre es niño, no cuando el hombre es adulto mayor, mucho menos si tiene una discapacidad. Es nada más para ese rango que termina siendo pues el 28% de la población. Entonces, no sé, cuando son datos que son difíciles de negar, ¿sabes? Así O es. sea, y bueno, aquí ya hablo un poquito sobre el tema de la equidad, pero me voy a pasar un poco al tema ya de, bueno, hablabas de la vivienda, pero no está de más que hablemos un poco de las ciudades, Claro, ¿no? por supuesto. Entonces, pues este tema de cubrir la cotidianidad de la mujer, ¿no? A eso se trata, porque a veces pensamos que son como reconfiguraciones gigantescas, que bueno, si cuando se habla de usos, de cambiar un uso mixto, de pues puede ser, ¿no? Pero también se pueden hacer acciones como más en lo inmediato. Para aquellas personas que pues, o sea, esto ya está muy dicho, pero de todas maneras no está de más volverlo a repetir, cómo se mueven las mujeres y los hombres en las ciudades. Se basa un poco por el tema de los trabajos, ¿no? Volvemos al tema de la división del trabajo por género. O sea, un trabajo remunerado, pues se ejerce en lugares muy concretos, donde hay desplazamientos usualmente largos, por eso se hacen estas superavenidas y el supercoche y super para que vayas de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, ¿no? Las ciudades están centradas en este tipo de trabajo remunerado, no están centradas en el trabajo, los no remunerados de cuidado, y pues son desarrollados prácticamente todos los hombres desarrollan un trabajo remunerado, prácticamente, ¿no? Habrá generaciones que, bueno, sea más complicado, etcétera, etcétera, pero el grueso de la mayoría, pues son los hombres los que hacen este trabajo. Obviamente las mujeres en las ciudades también le entran a esta parte, pero además, cuando eres mujer, no solo haces eso, sino también haces lo del otro lado, ¿no? Que son esta serie de actividades en distintos destinos, llámese escuela, llámese hospital, llámese la casa de tus papás, llámese X, ¿no? Entonces, por eso son muchos movimientos. Para nosotras nos conviene que sean cortos, que nos quede todo cerca, pero a veces no, a veces no. Y por eso se llama que hay un movimiento poligonal, ¿no? Y al otro le llaman como pues lineal o pendular. Y bueno, del lado de los no remunerados, lamentablemente pues nos tocan a nosotras, pero también nos obliga a usar mucho el transporte público y el equipamiento. El tema del transporte público, pues bueno, es todo un tema, ahorita vamos a ver. Entonces, en el equipamiento, muchas veces, o sea, la gran mayoría son visitados por mujeres, pero no solo por nuestras afectaciones, como por ejemplo en los hospitales hacia nosotras, ¿no? Sino porque acompañamos a otras personas, a las personas que cuidamos, ¿no? Llámense familiares, hijos, etcétera. La idea un poco también en este sentido de llegar un poco a esa equidad, no solo es pensar en esto, sino que se implemente en el caso, por ejemplo, del ocio y de la recreación y la cultura, pues que sean también de acuerdo a las preferencias de las mujeres, porque luego se habla en las instalaciones deportivas grandes, así super canchas de fútbol, ajá, pero a pesar de que sí ya hay más jóvenes que juegan fútbol, pues tampoco son la mayoría y dónde quedan las necesidades de ocio y de cultura que las mujeres también requieren, ¿no? Requerimos. En temas de movilidad y transporte, como comentaba, pues las mujeres somos las usuarias por excelencia, ¿no? Del transporte público. Luego los puntos de conexión no están fácilmente ligados al tejido habitacional, eso es un problema. Entonces, lo ideal es de que estuvieran mucho menos el tema de ergonomía y seguridad. Por ejemplo, vemos aquí a la pequeña saltando del camión como puede. Ahora imagínate una señora, un señor adulto mayor, o sea, no, no, no. Luego en el metro andar con las carreolas, o sea, no hay situaciones adecuadas para, ¿no? Y justo como nos movemos mucho en el espacio público en horarios no laborales, o sea, porque también esa es otra. La movilidad también está muy planeada en este tema de los horarios laborales, pero en estos horarios no laborales,
Luego tenemos que no hay, por ejemplo, bicis públicas toda la noche, o no hay transporte público todo el tiempo, no es seguro. Entonces, son una serie de situaciones que juegan en nuestra contra. En temas de espacio público, pues a grosso modo, nos interesa el tema de la comodidad, la funcionalidad y la seguridad. Por ejemplo, hay gente que cree que este tipo de situaciones, como lo que vemos, estas paredes, es un lugar seguro, ¿no? Cuando en realidad está provocando totalmente lo contrario, ¿no? Los muros ciegos son lo más inseguro que hay, por más alambrada que le pongas, o sea, ¿en qué momento crees que eso va a ser seguro? Y bueno, es un tema, ¿no? Seguimos con las banquetas no son las adecuadas, hay una serie de obstáculos en el espacio público, no solo para las mujeres, sino también para las personas mayores, no hay accesibilidad universal, o sea, es todo un tema. Aquí me permití tomar la pequeña diagrama que hizo la arquitecta Fátima Bravo, también de AMAU, muy interesante. Recuerdan que hace poco había una serie de accidentes en Puebla con una ciclovía de pues peatones que caían, ¿no? Y era repetido y era repetido. Entonces ella hizo como esta especie de análisis donde veía, es que al final, ¿cómo quieres que la gente camine derecho si lo primero que se va a encontrar va a ser como un Un tapial ahí. registro, ajá, o sea, una serie de impedimentos físicos que no te permiten ir derecho, ¿no? Y luego Claro. súmale que a veces están los coches mal estacionados, y súmale que, o sea, no está garantizada la accesibilidad universal, no están garantizados los trayectos seguros en la misma banqueta. Entonces, así como quieren que la gente no busque otras maneras de llegar a su destino, ¿no? Y le pones todavía una guarnición ahí que pues es nueva y que está bien bajita y que pues no la estás viendo porque ya estás viendo metros adelante y bueno, ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿y qué va a seguir pasando hasta que esto no se resuelva, ¿no? Hasta que esa parte del mobiliario estorboso urbano no se resuelva y que realmente los autos no estorben, porque luego hay otra foto en donde hay un carrito de no sé qué, o sea, no, todo mal, ¿no? Todo mal. Entonces, No pues está pensado para caminar. O sea, es las que banquetas en México son pero no está para pensado decir para que nada, yo diría. posiblemente, O sea, no está sí, pensado para nada. O sea, más posiblemente bien que no está pueda pasar pensado. alguien ahí. Simplemente no Sí, pero está no está pensado. pensado, sí, No está efectivamente. pensado. O sea, son personas que les dicen, ¿tienes que hacer algo ahí? Ah, bueno, pues vas y lo haces. Y no te importa lo que hay alrededor. O sea, entonces Sí, como sí, sí, no sí. está pensado en la integralidad. No está Así es. pensado en las personas. No está pensado, o sea, Y donde está pensado es donde no caminan, que es en la Condesa, en la del deja Valle, tú, que o son sea, avenidas, son banquetas un poco más anchas, pero es porque ellos mismos han tenido a través del activismo la posibilidad de hacerlo. Entonces, cuando llegas a Iztapalapa, cuando llegas aquí a los pueblos de Tlalpan y no hay banquetas, es porque la sociedad todavía no se ha organizado también. O sea, es que eso también sí, es es parte verdad. fundamental. Es parte Totalmente, fundamental. Entonces, totalmente. por eso dicen que les hacen caso más a los que pagan impuestos. Pues sí, porque son los que más se quejan, son los que se quejan con todas las ganas porque están cobrándoles unos impuestos bastante considerables. Entonces ellos creen que no pueden, pero sí, definitivamente. En el momento que estás pagando una Coca-Cola, estás pagando el IVA. Y el IVA se va como Es un impuesto. impuesto, O sea, claro, por claro. supuesto que tienes todo el derecho a quejarte. Es que Y mucho entonces, también es eso, ¿no? Que como ciudadanas y ciudadanos no, o sea, nos han todavía amordazado, estamos, querida, nos han sí, amordazado. Ahorita un poco menos, entre pero sí eso, nos han amordazado. entre eso y entre que tenemos todavía mucho esta cultura
del patriarca, del papá gobierno, venían las cosas. Exacto, Papá le diste el gobierno venían clavo. las cosas, Nos va a venir a ¿no? cuidar y a hacer O todo sea, para que claro, nosotros estemos como bien. diciendo, es que eso le toca al gobierno. Obviamente le toca, pero, o Pero sea, todo si eso no vino estamos de casi, presionando, casi Miguel Hidalgo y Costilla cuando puso ahí a no la lo van a hacer. Virgencita, ¿no? Entonces puso a la Virgencita diciendo, yo soy el padre, ella es la madre y yo los voy a cuidar. Entonces como Claro, que o eso generó, El gran sí, Tlatoani, o el sea, gran Tlatuani. finalmente seguimos todavía un poco, cada vez menos felizmente, pero todavía existe esta idea de no me corresponde a mí, su siervo, sierva, súbdito, súbdito, ¿no? O sea, es como, no como yo, o sea, pero mucho es esto de entender que la ciudadanía es Así es. activa y como bien dices, debe ser exigente. ¿Por qué? Porque Así es. como bien dices, pagamos nuestros impuestos, ¿no? Aunque sea en la coca que te tomes, ¿no? Entonces, eh, En todo. es verdad, es verdad. Entonces, estas medidas las tomé de la concejalía del Ayuntamiento de Fuenlabrada en España. Me llaman mucho la atención porque son cosas que ya más o menos hemos estado como viendo en varias áreas. Obviamente la participación de las mujeres en el diseño y en la toma de decisiones. En la toma de decisiones es súper importante. Luego está el tema también de que son las mujeres, sobre todo en las periferias, las que se organizan para que les lleven los servicios, o sea, sí, es verdad, existen esos grupos, pero finalmente no toman tal cual las decisiones de su localidad. O sea, por eso se necesita que haya más mujeres más arriba, para que éstas también respondan a realmente desde ese lado de arriba las necesidades de las que en un sistema de gobierno Verdaderas están tomadoras abajo, de ¿no? decisión, claro. Claro. Entonces, hablando de dónde ubicamos los usos en una ciudad, bueno, esta mezcla tipológica de uso y tipológica, porque igual se propone que, digamos, tú vas a hacer un inmueble o vas a hacer una serie de casas o vas a hacer una unidad habitacional o X, que no solo hagas como la típica casita tipo, que responde a la familia tradicional, que también ya hay nuevos tipos de familia. O sea, también esa es otra, ¿no? Hay nuevos tipos de familia. Unas en las que solo hay una persona, otras en las que solo hay dos, otras en las que no es mamá, papá, hijo, sino que es mamá, hijos, abuela, tía y, o sea, como distintos tipos de familia. Entonces, entre más mezcla tipológica haya que responda a las necesidades de las distintas etapas de vida de las personas, menos movilidad tendrán estas personas. O sea, más oportunidad hay de que estas personas nazcan, crezcan, se desarrollen y mueran en su barrio. Y eso genera identidad. Genera identidad nos lleva mucho de la mano con el tema que estás platicando hace rato, ¿no? De la apropiación del espacio, de la seguridad del mismo. Entonces, hace poco tuvimos un congreso en Amau y había una ponente que hablaba de una investigación, un ponente creo fue, que hablaba de una investigación sobre temas de gentrificación, o sea, estos problemas, ¿no? O también otros que hablaban es que en las afueras de la ciudad, en la periferia de la ciudad, como son personas que llegaron relativamente hace poco, todavía no tienen ese sentido de identidad con la zona. Entonces, al no tener todavía ese sentido de identidad, se genera toda esta serie de no exigencias, de no unión vecinal, de inseguridad, de falta de servicios, de falta de banquetas, de falta de un montón de cosas. A eso le añades que es porque se la pasan en el transporte público 3 horas o más de sus vidas, llegando al centro de la ciudad a trabajar y regresando super noche a casa, o sea, también en qué momento van a tener tiempo de hacer comunidad, ¿no? Y sean hombres o sean mujeres, ¿no? Y las mujeres pues quizá menos, porque todavía tienen que llegar a las altas horas de la noche a hacer las otras jornadas, entonces, Por supuesto. ¿no? Entonces sí se crea como reconsideremos dónde se están poniendo las zonas de trabajo, ¿no? En las ciudades y reconsideremos que las viviendas dentro de una misma zona, dentro de un mismo barrio,
no sean como las 1000 casitas iguales, sino como más bien que cubran las necesidades de las distintas etapas de vida. Para eso se necesita mucha flexibilidad, lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, o sea, ahorita ya tuvieron chance de medio leer un poco las recomendaciones, las medidas de nivelación, en este tipo de mezcla de usos mixtos compatibles, claro, pues está esta opción de que las plantas bajas sean activas y activas también a distintas horas de la noche, porque la actividad, la vida, las personas en la calle, a las mujeres nos da seguridad. Entonces, un lugar que tenga vida a distintos horarios, a nosotras nos conviene, pues, en ese sentido, ¿no? Y no solo a nosotras, pues, o sea, nosotras somos como el eslabón último de la cadena de inseguridad, pero bueno, o sea, si nos conviene a nosotras, nos conviene a toda la población, o sea, en pocas palabras, ¿no? Así es, así es. Luego, ya decía, compatibles, ¿no? También es importante en espacio público y en espacio privado, llámese casas u otras, promover la autonomía de las personas dependientes. O sea, es decir, olvídate de desniveles sin sentido, que le hagan la vida difícil a una persona que viene en silla de ruedas, a una persona adulta mayor, a una pequeña, un pequeño. Todo ese tipo de pequeños detalles que le pueden hacer la vida complicada a la gente, evitémoslo, ¿no? Procuremos que la gente se haga más autónoma, porque a mayor autonomía de los dependientes, menor trabajo y desgaste de quien les cuida. Y ya sabemos que en este sistema heteropatriarcal, pues son las mujeres. Entonces, ¿no? Claro. Igual volvemos a temas de seguridad, que haya legibilidad en el espacio, ¿no? Donde pueda ser fácilmente vista y visto, donde sepas a dónde vas. Por ejemplo, simplemente en el tema de un espacio público muy recurrente, muy usado, donde es difícil la legibilidad, donde más bien no hay legibilidad. Por ejemplo, la estación de Tacuba, ¿no? Donde, para quien no lo conozca, es una estación de metro muy, con mucho flujo de personas, porque es conexión de metro, que viene como del norte hacia el centro, y que arriba había como una plaza donde fue pues invadida por el comercio informal, pero a tal grado que se volvió como una especie de laberinto de tianguis. Entonces, tú entras por la calle, por ejemplo, si vienes en un taxi o si vienes en otro transporte público, pues, o en un coche, te dejan ahí, te metes a la banqueta, pero no sabes ni a dónde vas, ni dónde está la entrada del metro, ni nada. ¿Por qué? Porque es tanto el comercio, son tantos los pasillos, es tanta la gente que lo que uno hace es seguir al flujo predominante de personas y te lleva a la estación, ¿no? Pero Seguro llegas. y seguro llegas. El problema es, por ejemplo, si vas como a una hora donde el flujo no es tan fuerte, ¿no? Ahí sí te das tu perdidita. Entonces, esos lugares son inseguros, no son legibles, no son fáciles de que uno se ha visto, ni de fácilmente ver a dónde vas. Mucho menos de ser escuchado, porque desgraciadamente en nuestro país, no sé si en todo el país, pero al menos en Ciudad de México, el tema de los negocios y la música y el volumen a todo lo que da, híjole, es todo un problema. Aparte que es contaminante, es un problema porque no puedes pedir auxilio y ser escuchado, ¿no? O escuchada. Entonces, eso también es un tema. Y bueno, acá también se propone usar la inversión pública para innovar, ¿no? Para innovar. Entonces, un poquito de conceptos fundamentales en esta pues equidad a nivel urbano. Ya lo hablábamos, ¿no? Esta variedad social y la accesibilidad universal. La accesibilidad universal, recuerden que eso hace que la gente dependiente sea menos dependiente y tenga más libertad de movimiento y más libertad de participar en la vida pública, ¿no? Un poco evitar los guetos, lo que decíamos, evitar el tema de las 1000 casitas del mismo tamaño, provocar que haya esta mixitud, esta mezcla, no solo entre tipos de familias, sino también entre tipos de presupuestos, ¿no? Eso es importante
para no decir, ay, es que allá viven los que tienen X salarios mínimos y acá los que tienen, ¿no? Entonces, un lugar más Tejido social. claro, ese tejido social Tenemos, se va a hacer con base en esa apropiación del espacio. Y si tienes un espacio que entra y sale la gente a cada rato, o sea, como con mucho flujo de personas, poco vas a generar tu tejido social, ¿no? ¿Cuál tejido social? claro. Si nadie se queda más de X años, ¿no? Entonces, lo importante es que eso, que la gente se apropie, que se sienta parte, que se sienta identificada. Y, por ejemplo, creo que el patrimonio ayuda mucho a que la gente sienta esa identidad. Entonces, sería como cuestión de explorar también esa beta de cómo cuidar el patrimonio material e inmaterial, pues puede ayudar a fortalecer ese tejido social. En temas de arquitectura, pues ya del espacio interior, volvemos al tema de la interacción de todas las personas, ¿no? No solo de que el trabajo solo sea para ellas y solo sea para esos espacios remanentes, oscuros, olvidados, o si acaso la cocina, etcétera, ¿no? Se buscaría también la socialización de las tareas a través de simplemente haciendo más grandes los espacios por principio, ¿no? O sea, si tú tienes una mini cocina, ¿cómo esperas que toda la familia se corresponsabilice si ni O se caben? reúna. Si ni caben. Claro. Entonces, o sea, y bueno, no es que tengas una gran familia, pero un poco, por ejemplo, la cocina purépecha, ¿no? Que hicieran grandes grupos de mujeres dentro de la cocina. Pero bueno, en ciudades sabemos que pues el espacio es limitado, pero, o sea, pues a lo mejor a tu ocio quítale un metro y désalo a los lugares de trabajo, ¿no? O sea, ahora sí que reconsidera las dimensiones y las jerarquías de los espacios. Por supuesto. Y te digo, o sea, justo estos espacios de tareas de mantenimiento y de cuidado, que se busca justo promover el compromiso, ¿no? Igualitario entre estas tareas. Por principio, para dignificarlas, pues las tienes, estas tareas reproductivas, para dignificarlas, pues tienes que darles un lugar, porque si no les das un lugar, ¿cómo las quieres dignificar? ¿No? ¿Y Así cómo las es. puedes dignificar? Dándoles una buena luz, dándole una buena iluminación, a lo mejor a través de acabados sencillos, pero buenos o bonitos o etcétera, ¿no? Funcionales. Y ahora ya más lo vimos con pandemia, pues estas formas de trabajo remunerado dentro de casa. Entonces se necesita también pues mucha flexibilidad, lo que platicábamos, ¿no? De los espacios, o sea, hacerlos pues de un modo tal que a lo mejor vayan cambiando de acuerdo a las etapas. Hay, por ejemplo, departamentos en los que una habitación no está completamente cerrada, pero, o sea, dependerá si la familia quiere dejar abierta o si la quiere cerrar, o sea, dejar que también las personas puedan modificar de acuerdo a sus necesidades ese espacio dado, ¿no? Hacerlo muy flexible, donde haya una conciliación, donde el trabajo no remunerado de cuidado y de tareas y de mantenimiento también tenga un lugar, haya este encuentro de distintas necesidades, ¿no? El tema de las jerarquías, pues es todo un tema, un poco como volvemos ¿a qué le vas a dar jerarquía? ¿Al ocio, al trabajo o a qué? O por ejemplo, simplemente en los cuartos. Un cuarto con baño tiene mayor jerarquía que otros cuartos, ¿no? Me ha tocado visitar departamentos donde el cuarto principal, ¿no? Ya se habla ahí de una distinción de trato de los papás o whatever. Es grande y tiene baño propio y tiene a veces hasta balcón o bla. Y los otros cuartos son así como súper chiquitos, súper constreñidos, ninguno tiene baño, ni siquiera uno compartido interno, o sea, entonces se puede como que reflexionemos mucho. Por ejemplo, estos parámetros de habitabilidad los tomé, esta es la investigación que les platico, la de vivienda purépecha en Michoacán versus vivienda popular, de las doctoras Judith Rodríguez y Ana Velasco. Son, si se dan cuenta, cosas que siempre nos han dicho, pero que pocas veces, o sea, las tomamos en cuenta. Exacto, ¿no? Entonces nada más te dicen, hay metros, dinero y ya, ¿no? Ajá, pero y luego tus dimensiones es como, ¿no? Ampliar donde se ¿Cuál es tu pasa la prioridad mayor parte de tiempo. en tu hábitat?
Claro, ¿no? Claro. Crear esos espacios para las actividades invisibles, ¿no? ¿Cómo lo vas a organizar? ¿Cómo los vas a distribuir al interior para promover su socialización? No es lo mismo una cocina al fondo de tu casa a que una cocina cerca de tu puerta, ¿no? O sea, veamos dónde esos espacios que tradicionalmente están enfocados a la reproducción y al cuidado y al mantenimiento de la familia y de la casa, pues también estén en lugares donde sea fácil su socialización, no hasta el final o no hasta el fondo, no en el más feo, oscuro rincón húmedo, ¿no? Dando justo un confort físico, lo que hablábamos, humedad, iluminación, etcétera. El tema psicológico, pues también tiene mucho que ver. Ya también lo comentaba la arquitecta Isabel Rosas con la dignificación del espacio y las casitas de interés social que hace no mucho se hacían por millares y millares, ¿no? Entonces, donde la gente ya de plano hasta quitaban las puertas porque ya no cabías, ¿no? O sea, Claro, sí. buscar la flexibilización del espacio a su manera. ¿Cuántas veces no hemos visto también que familias se meten con la estructura, comprometen la estructura del edificio entero por intentar solucionar sus necesidades? ¿No? Que, o sea, algo malo que no se vio y que no se previó provoca algo peor. Y que en sismos, pues, bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Edificios caídos, muerte, destrucción, literal. Entonces, ¿por qué? Porque pues tampoco se previó que las familias, pues iban a modificar su espacio para que cupieran más, o sea, siempre hay como mucho tema, ¿no? De dónde cortar por ahí. El hacinamiento también no es bueno, ¿no? Eso es importante mencionar, ¿no? Porque alteran el ánimo y promueve el abuso hacia las personas y hacia los animales también. Luego está esta variable estética, ¿no? El confort espiritual. Pues también necesitamos esos momentos de paz, no solo las mujeres, sino todo el mundo, donde podamos tener nuestras plantas, donde podamos tener una serie de contemplación, ¿no? No solo la tele, o sea, sino otros lugares. Y bueno, claro, están los materiales con los que realizamos nuestro hogar, nuestra casa, nuestras construcciones. Hace no mucho veía las propuestas de un grupo que en Instagram se llama de machos a hombres, algo así, que habla mucho de cómo los hombres pueden reconsiderar la masculinidad, ¿no? Ya saliéndose de este esquema, pues machista. Y como hace poco fue el Día de la Tierra, lanzaron como un post bastante interesante en el que hablaban de cómo los temas de sustentabilidad son distintamente apreciados si eres hombre o mujer, ¿no? Y mencionaban, bueno, es que como las mujeres estamos muy volcadas al tema del cuidado, incluye no solo a las personas, sino a los seres vivos. Llámese animales, plantas, ¿no? Flora y fauna. Entonces, también se mencionaba que por lo mismo somos las mujeres las que más estamos involucradas en estos temas de sustentabilidad y porque también nos afectan más o sea, ahorita por principio somos como o sea, en un sentido de Precursoras. vulnerabilidad, no, como que los cambios climáticos nos afectan más a nosotras, ¿no? Por temas de trabajo, temas de cuidados, temas de monetarios, temas de tener que ir con tu familia, mudarte, o sea, una serie de cosas que si de por sí no tienes salario o tienes un mínimo salario, pues te afecta más, te afecta Pues más, sí, ¿no? sí, sí, sí. Los grupos vulnerables. Ujú, exacto. Y bueno, pues esta propuesta, les voy a compartir unas propuestas del doctor Flanagan sobre esta flexibilidad en las viviendas. A ver, pero primero quiero saber cuánto tiempo tenemos, porque no quisiera como tomar demasiado, ups, ya vamos un poco tarde. No hay tarde, aquí no hay tarde. Ahora Pues sí que, bueno, o sea, a grosso modo, habla un poco de lo que ya hemos hablado, ¿no? O sea, minimizar las jerarquías, o sea, como por ejemplo, ay, pues el cuarto de los grandes,
y el cuarto de los pequeños, que son mini cuartos, y entonces no caben después de ciertos años, o simplemente lo vemos con los cuartos de servicio en aquellos departamentos o casas donde tienen Son ínfimos. el lujo de darse, de pagar una especie de esclavitud con personas al servicio 24 horas sobre 7 Así días, es, o así sea, es. sí es como Terrible. una especie de esclavitud, ¿no? Llamémoslo como lo Sí, es. sí, sí. Y, o sea, los meten en cuartitos así súper chiquitos, ¿no? Y me ha Los tocado ver, o ínfimos. sea, proyectos recientes de esos grandes arquitectos que siguen reproduciendo este Siguen teniendo esquema. esos espacios de O sea, esclavos de domésticos. esclavitud doméstica y tal cual así metiéndolos en mini cuartitos donde solo cabe su camita individual, una silla, una mesa, un mini closet, al lado de la cocina, a lo mejor hasta acá una entrada aparte, una serie de cosas que en estos tiempos yo creo que ya no deberían de continuar, ¿no? Pero bueno, Claro, si estás existen. dejando que estén con tu familia, es parte de tu familia, así de simple. Y la tienes que tratar como tal. No, y pues más bien como porque ella tiene que dedicar su vida ahí, A tu ¿no? O sea, a familia, tu familia. ¿Y su a tu familia dónde familia. ¿Y está? por qué no la vas a tratar como tu familia? Es todo un tema, es todo un tema. Sí, es todo un tema. Entonces, bueno, eso por ejemplo en estos, pero en departamentos o casitas donde la escala es menor, los recursos son menores, pues, o sea, las jerarquías pues ya no tienen hasta tanto sentido, ¿no? Como te digo, esta Así gran es. sala y la mini cocina o ese gran baño para los padres y los hijos con ni baño, ¿no? Cosas así. Está la cocina, lo que se buscaría sería una, como ya dijimos, la socialización, ¿no? Que estén en espacios donde sea fácil la convivencia con el resto de la familia. Le llaman esta simultaneidad de usos, o sea, que estés como con un ojo al gato y otro al garabato. O sea, sí estás en la cocina, pero también estás como vigilando a ver qué están haciendo todos los demás, ¿no? Entonces, y habla que sí sea como matizable, porque también están estas megacocinas que ya incluye la sala adentro y la sala de tele adentro. Por ejemplo, he visto casos de nuestros vecinos gringos, donde las cocinas son gigantescas y son casi como el corazón de la casa, pero al final, pues, ¿cuándo vas a salir de la cocina si se vuelve el corazón, no? O sea, tampoco, o sea, ni tan Pero ahí matizable, es un poco matizable. porque ya a los varones les gusta cocinar. Entonces se Pero en algún siente momento tienes que que salir, o sea, en algún y momento está tienes que... perfecto. Yo soy feliz porque mi esposo cocina Ay, el eso es súper bien, 50% de lo que se hace en casa. Entonces, claro. yo sí creo que es un poco esa tendencia. Como ya los hombres son más caseros o viven más en casa porque las oficinas y las casas casi son Sí, lo mismo. sí, Entonces, sí, definitivamente la cocina se vuelve parte de su centro de negocio. Entonces, sí, por eso también, es de que pero hacen esas cocinas tan gigantes como si fueran sus salas, sí, claro, o sea, es que justo centros de ocio. aquí la idea es que, bueno, o sea, sí está muy bien que sean lugares socializables, ¿no? Donde haya gente dentro, porque al final en México también vemos mucho que cuando hay o había fiestas, había reuniones, pues al final en la cocina siempre se hacía otra fiesta, ¿no? O al final la fiesta se trasladaba a la cocina, o sea, ¿por qué? Pero Porque porque eran estamos cuartos muy aparte. ligados. Sí, claro, claro, ¿no? Pero, claro, o conectados, pero, o sea, sí me tocó ver que, pues, la fiesta en un lado, pero también en la cocina siempre había una mini fiesta, siempre, ¿no? Entonces, Con la es mamá platicando todo importante, el mundo. o dando o sea, o, ay, picándole aquí, picándole allá, vasos, hielos, etcétera. O sea, al final siempre en la cocina es un propio ambiente, ¿no? Que pues debe ser como igual flexible, pero tampoco como quemar al santo, ¿no? No que todo el tiempo la gente está en la cocina, sea hombre o sea mujer, o sea, en algún momento tienes que hacer otro tipo de cosas. Entonces, por eso la propuesta del doctor Falagan es que sea matizable, ¿no? O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Obviamente que esté como bien ubicada, integrada al resto de la vivienda y al exterior. Eso es importante también, ¿no? Porque te asomas como a ver quién toca, ¿no? Entonces, en baños, pues lo que estabas platicando de los baños, también hablaba
de una posibilidad de uso simultáneo, por ejemplo, del lavabo. Es decir, estos baños que tienen un WC en un cuarto independiente y el lavabo afuera, ¿no? Donde puedes estar uno adentro y otro afuera. Pero yo ahí sí agregaría que en estos tiempos de la copa menstrual, no olvides el lavabo de adentro. O sea, aunque tengas dos lavabos, ¿no? Pero para el tema de la copa menstrual es importante que haya Claro, agua corriente cerca del WC, muy así, cerca, así te estiras y ahí está. Entonces eso es claro, importante tomarlo también ya en cuenta, porque la tendencia va a ser a seguir usando un poco más ese tipo eh, de herramientas, como la copa menstrual, que las toallas sanitarias y tampones por el nivel de contaminación que estos producen. Entonces, como es hasta el momento es la opción más ecológica que existe, pues o sea, cada vez hay más mujeres cambiando la copa menstrual y entonces sí hay requerimientos que en casa pues sería ideal que se garantizaran, como que estuvieras claro, cerca por un supuesto. lavabo del WC, que te tires y puedas vaciar tu copita, enjuagarla, lavarla y otra vez te la pones, ¿no? Sin que tengas Claro. que hacer el show de levantarte con, no, bueno, un desastre, ¿no? Sí, 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 caminar 3 pasos, No, 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 terrible, no, 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 sí, no, imposible, ¿no? Entonces, terrible. la arquitectura puede como facilitar o entorpecer las cosas. Claro, Facilitémoslas, facilitémoslas. me En parece. temas de pues, espacios intermedios como balcones y terrazas, pues al final son estos lugares donde aquellas personas que les cuesta trabajo salir porque físicamente no son aptas, llámese adultos mayores, personas con alguna discapacidad, pequeñas, pequeños, son aquellos lugares que les articulan con el exterior, donde pueden socializar con el exterior, pero mantener la seguridad del interior. Entonces, es como importante agregarlos, tomarlos en cuenta. Si no puede ser con un balcón, una terraza, pues que sea un espacio colectivo, a lo mejor en una planta baja o algo así, pero con aquella seguridad de que estas personas pues están seguras, ¿no? Dentro, pero también tienen vista y tienen interacción con el exterior. Se da esta opción de que en departamentos, casas, si hay la posibilidad de meter un balcón, una terraza, una azotehuela, lo que sea, pues sean lugares donde quepa más de una persona. Igual los baños, ojo, igual los baños, porque está el tema de cuidado de las personas que se van a bañar o que X, ¿no? Hay Sí, que sí, hacer, o van a envejecer en algún momento y hay que cuidarse, y hay que por cuidarlos. supuesto, y pueden necesitar personas que les apoyen. Por eso los baños, cocinas, espacios intermedios se tienen que hacer como para más de una persona, ¿no? Para Por más de una supuesto. persona. Y también estos espacios intermedios pues pueden ser utilizables en temas de trabajo reproductivo, o sea, atender, etcétera, o de almacenaje. Esto es como un poco los ejemplos que ponía, que me pasó un poquito rápido. Y bueno, como veíamos, prever las áreas para todas las actividades de reproducción aquí por usos, se dan estas 4 propuestas de temas de almacenaje, temas de ciclo de ropa, temas del eje de comida y temas de espacios de trabajo, como bien comentábamos, ¿no? Donde ya ahora necesitamos los espacios de trabajo dentro de casa, que aunque todo el mundo se esté vacunando, bueno, tampoco sabemos si va a ser como la panacea o no, ¿no? Así es. Entonces, No, sí, sí. entre que sean peras y manzanas, o Es sea, una nueva realidad, hay que es una nueva aceptarla. realidad y hay que darle el espacio, ¿no? A estas tareas. El eje de la comida es como el más común de ver en las escuelas de arquitectura, pero, y se ha hablado un poco del ciclo de la ropa, eso está interesante que lo ahondemos un poquito más adelante. Y temas de almacenaje, ¿no? O sea, ¿dónde pones todas las cosas del aseo si no le pones un lugar? Ay, pues ahí andas como que tratando de esconderlas en algún lugar, en algún rincón, y bueno, si bien te va, porque si no, pues ahí se van a tener que ver porque no hay ningún lugar de almacenaje, atrás de la puerta, atrás del refri, atrás de a ver qué, atrás de a ver qué. ¿No? Entonces, los espacios de almacenaje son importantes. No solo es tu closet, sino también aquellos donde tengas a lo mejor una bicicleta, tengas a lo mejor una carriola,
a lo mejor no te caben adentro del depa, pero te caben en la planta baja y entonces ya es colectiva. O sea, hay que ingeniárselas, ¿no? Aquí hay que ingeniárselas. Y por supuesto también otro lugar para poner los temas de el reciclaje, porque se necesita que cada vez nos hagamos más responsables de nuestra basura, que al final pues no va a ser basura porque vas a sacar el PET, porque vas a sacar el Tetra Pak, porque vas a sacar el papel, porque vas a empezar a separar y tu casa se va a volver una especie de mini depósito de reciclaje. Pues se necesita un lugar para guardar eso, ¿sabes? Porque si no los tienes ahí por donde puedes. Y hay gente que de plano no los separa por eso, porque como no tienen dónde, ahí se van a ver feos. Es más fácil tener un recipiente para todo y vamos. Y es más fácil tirarlo ya, ¿no? Entonces, también hagámonos conscientes de eso. Vamos a necesitar esos espacios de almacenaje de reciclados en casa. Y por ejemplo, es el caso del ciclo de la ropa, ¿no? O sea, desde uno, donde la generas, ¿no? Donde te la quitas, la ropa sucia, donde vas y la lavas, 3, donde la tiendes o la secas, 4, donde la vas a doblar, arreglar y en su caso planchar. Y 5, ¿cómo la vas a retornar? ¿No? Entonces, toda esa distribución, ¿no? Este es un caso donde más o menos, o sea, el punto es que no, estos puntos, estos recorridos, no sean larguísimos, sino que estén lo más corto posible. Hay que eficientar las tareas. Entonces, te digo, esto no es tanto que sea de las mujeres, sino más bien, o sea, es de la humanidad, pero la idea es que ahorita en este sistema heteropatriarcal, nosotras nos estamos haciendo cargo de esto. Cada vez es menos, cada vez hay más hombres corresponsables, pero todavía faltan muchos que se integren a esa corresponsabilidad. Entonces, o sea, procuremos que lo que se vaya a diseñar también contemple este ciclo. Así como tienes tu triángulo de la cocina, pues también contemples el ciclo del lavado, ¿no? Y tengas un lugar donde meter una lavadora, y tengas un lugar donde poner un lavadero, y porque ya hay lugares donde ni lavadero tienen. Entonces, o no, entonces, bueno, si no te da el espacio interior, pues hagamos los colectivos como antes, ¿no? O sea, los lavaderos colectivos, o las zonas de lavadoras colectivas, o sea, sí, que no se nos cierre el mundo, pues, o sea, hay que ser bastante creativas y creativos y promover justo en estos lugares en común, al aire libre, etcétera, etcétera, pues promueves hasta la convivencia, ¿no? Al aire libre por COVID, pero uno ya no sabe qué onda. Y donde tengas lugar donde secarlos. Recordemos que las secadoras consumen demasiada energía y promueven el calentamiento global, entonces tampoco las secadoras son la solución. Eso es como lo último, porque ya de plano no tuviste otra opción, pero si tienes otra opción de secado al natural, aprovechémosla. México tiene un clima privilegiado, aprovechémoslo, ¿no? Y bueno, ya estas son como unas conclusiones donde pues a grosso modo hablo un poco de todo lo que estuvimos platicando aquí, ¿no? Que bueno, pues recuerden que esto es cultural, va cambiando, la idea es seguir cambiando. La perspectiva de género no solo somos nosotras, sino es todas las personas que este sistema nos obliga a cuidar desde niñas que te están poniendo ya la muñeca desde que todavía ni sabes hablar y ya te pusieron la muñeca en las manos. Entonces, veamos las diferencias, ¿no? Que tradicionalmente han sido invisibilizadas. Y la corresponsabilidad, lo que hablábamos hace rato, la corresponsabilidad en tareas de cuidado, en tareas de mantenimiento entre hombres y mujeres, pues es necesaria, ¿no? Es necesaria. Y pues incluir, obviamente, ¿no? A las mujeres. Les dejo aquí un poquito de bibliografía, que pueden dar un pantallazo, ponerle pausa en su video. Hay muchísima, ¿no? Cuando me dijiste, no, hombre, tengo nada más una lámina. Dije, Ay, perdón. Y eso que empecé ya como a la mitad. Intenté ir lo más rápido que pude. Sí, pues. Querida. Es maravilloso escucharte y sobre todo tienes una visión muy clara de las cosas. Eso es como que... Ay, ya no te escucho. Sí, parte fundamental de esta conversación. Oye, yo continúo haciéndote preguntas, ¿eh? O sea, si quieres, ya.
5 minutos si quieres más. Vale. Pero a mí sí me gustaría saber cuáles son pues las asociaciones que están contigo, porque muchas veces me han preguntado, ok, qué padre, estaría fantástico pertenecer a una organización que fuera más abierta a otras organizaciones, que en realidad tuviera cadenas intelectuales constructivas y a lo mejor productivas para, para pues enaltecer y sobre todo ir ampliando el abanico. Entonces yo te pregunto, ¿cuáles son? Yo sé que tienes una lista por ahí, entonces, ¿cómo, cómo has llegado a esas asociaciones? Si las heredaste y cuáles son las que has ingresado, porque yo sé que has ingresado. Entonces, si nos quieres platicar de eso un poquito, ya para cerrar como broche de oro, porque yo sé que eres muy movida, entonces... Pues mira, o sea, justo uno de los objetivos sociales también de nuestra MAU son los vínculos interinstitucionales, ¿no? Vincular a todas las mujeres que son nuestras agremiadas con otras instituciones, porque las mujeres somos variadísimas, o sea, estamos como en todo, ¿no? Tenemos desde las ingenieras arquitectas que están en obra, construyendo, hasta las académicas en las universidades, las urbanistas en el sector público, las joyeras, las interioristas, o sea, en México tenemos pues esa ventaja que no he visto como, bueno, estuve en Francia un año, ¿no? Haciendo un intercambio y yo ahí veía que la arquitectura se dedicaba y se limitaba mucho al tema de exclusivamente el diseño, exclusivamente el trabajo de gabinete. Todo lo demás lo hacían otras personas y tenían sus perfiles técnicos para ello. Y aquí en México no, o sea, aquí en México es en ese sentido muy heterogéneo, muy rico, muy variado, donde pues una persona que estudia arquitectura puede dedicarse desde la gestión hasta el diseño de interiores, hasta la construcción, hasta la docencia, hasta N número de posibilidades, ¿no? Entonces, por lo mismo, la MAU también tiene como muchos vínculos con otras instituciones que van desde la construcción hasta la academia, la sustentabilidad, a la evaluación, o sea, varía, ¿no? Y pues al ser una organización de ya pues 52 años, hay muchos vínculos que se han conservado en el tiempo, ¿no? Uno de ellos, bueno, obviamente, pues es nuestra alma mater, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde pues muchas hemos salido como de ahí y entonces muchas están ahí. También está la UAM, está el Politécnico, tenemos, pues, te digo, en escuelas, en ese sentido. En temas gremiales, pues, obviamente tenemos un vínculo con el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos de México, en donde pertenecemos a esa sociedad, a la SAM. Y el CAMSAM nos ha vinculado a su vez con otra serie de organizaciones gremiales como por ejemplo SABAC, como por ejemplo ADOC, como por ejemplo AMU, muchísimas otras más, ¿no? SUME, Sustentabilidad México, que a su vez con SUME, pues nos hemos vinculado con Cambio y con ITAC, o sea, como que unas te llevan a otras, ¿no? A otras. Por supuesto, pues también está el tema de CEMPIC, que es el Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción, que es un colegio súper interesante. Hay varios capítulos a nivel nacional, entonces tuvimos la oportunidad de conocerlas justo gracias a las arquitectas oaxaqueñas de Damar, o sea, como que todo te lleva a otras organizaciones súper interesantes, por supuesto en temas de género, pues también estamos muy vinculadas a FEMU, que es la Federación Mexicana de Universitarias,
con EIMIA, el Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras. También nos hemos vinculado recientemente un poco más con el PMI México, el Project Management Institute, que también pues tienen a su vez una comunidad de mujeres en la administración de proyectos, con las cuales también hemos estado bastante vinculadas, con el capítulo México, con el capítulo Querétaro, con el capítulo Bajío. Con el IMBAL, pues por supuesto que estamos vinculadas con nuestra socia, la maestra Dolores Martínez. Y bueno, o sea, con ICOMOS también, con secretarías. De los últimos también pues nos hemos vinculado con Wikimedia México a partir de este proyecto de las editatonas, es decir, maratones de mujeres escribiendo sobre mujeres en Wikipedia. Entonces, ¿por qué? Pues Wikipedia termina siendo el primer referente de consulta a nivel mundial, y ahí también pues está este tema de la brecha de género, ¿no? La brecha de género, porque Sí, sí, hace no habían, relativamente poco hicieron como una especie de estadística donde pues vieron que solo el 10% de las personas que editábamos Wikipedia éramos mujeres, y eso se refleja, o sea, igual que en el diseño, ¿no? Cuando las mujeres no están presentes, se refleja en los contenidos, se reflejan los resultados. Entonces, veíamos que casi no había biografías de mujeres, casi no había, y las que había eran sobre todo artistas de novelas X o porno, ¿no? Entonces, como, y bueno, y todas las mujeres demás de las ciencias, de las artes, del deporte, de etcétera, ¿dónde estamos, no? Entonces, este esfuerzo que también hace Wikimedia de ir reduciendo esa brecha, ¿no? Ahí claro. mostrando estos conocimientos de estas mujeres, pues hace poco nos reunimos también con ellas de, ay, pues hay que hacer una editatona de mujeres, arquitectas, urbanistas, etcétera. Y bueno, pues tuvimos también pues buenos resultados, ¿no? Y bueno, pues, o sea, la verdad la lista, ahorita nada más te mencioné como que algunos, pero la lista es larga porque son organizaciones que han estado con nosotras en algún momento de estos 52 años. Entonces, pues Son son 50 bastantes. años. Sí, sí, sí. Exacto, son bastantes y les agradecemos siempre todo su apoyo, que nos consideren, que nos hagan partícipes, y pues nosotras también intentamos como justo, ¿no? Como vincularnos. Tenemos este proyecto de la revista de AMAU, que ya está por publicarse el número 6 y que ya les presentamos a nuestra asamblea, en la que también buscamos como enlazarnos con otras asociaciones, ¿no? Para que pues de alguna manera sea un ganar-ganar. Perfecto, perfecto. Ya ves que teníamos que cerrar con eso porque finalmente es algo que está rindiendo frutos y está creciendo. Y esa es una manera en la que se visualiza como una gran institución que estás encabezando. Yo te felicito por todo lo que has hecho. Este gran trabajo, esta gran investigación que estás haciendo de los espacios para viviendas para mujeres o simplemente para la equidad de la arquitectura en la vivienda, yo creo que es magnífico. Yo ahorita ya lo veo muy evolucionado. Al principio, la verdad, a lo mejor estábamos un poco encajonadas en el género femenino, pero ahorita que veo, ya lo ampliaste y es en realidad una vivienda con equidad. Y sobre todo también para las zonas de cuidado, porque nuestra población se está haciendo cada vez más, pues va más grande, más ancianita y va a necesitar más cuidado y son nuestros padres. Entonces, qué fantástico. Yo creo que yo voy a seguir haciéndote propaganda porque a mí en realidad necesitamos cambiar la vivienda en México. Están haciendo aún así en zonas muy fifís, están haciendo unos huevos igualitos a los palomares que hicieron de múltiples viviendas en Hidalgo y en las salidas de Puebla. Están siguiendo los mismos parámetros de hábitat. Yo no entiendo eso. Sin embargo, Un esa tema. propuesta que tienes, vamos a seguirla empujando porque yo creo que es la propuesta más
equitativa, más ecuánime y sobre todo con más calidad de vida. Ahora sí que a todos los niveles, sobre todo al nivel urbano. Pues querida, yo te agradezco muchísimo, muchísimo, Al muchísimo que hayas contrario, aceptado gracias. la invitación y obviamente este espacio está abierto para lo que necesites cuando lo necesites, Gracias. sabes que es tuyo también. Entonces, si quieres cerrar con algunas palabras para las futuras arquitectas, que yo tengo entendido que hay mucha gente de provincia, mucha gente de la ruralidad que también nos ve y que es importante que vean que las mujeres pueden ser algo más que solo estar en la cocina y cuidando pollos o lo que sea. Entonces, Claro. por favor, mi queridísima. Pues, híjole, la pones difícil, pero en ese sentido yo creo que sería volver al tema de lo colectivo, ¿no? O sea, reúnanse con más mujeres, los hombres también es necesario que se reúnan para reconsiderar sus masculinidades, nuestras nuevas masculinidades, porque pues también están solos en eso, ¿no? O sea, yo he visto Claro, a muy pocos hombres hablando del tema en México. Yo me he enterado de algunos grupos de hombres en España, ¿no? Que se reúnen justo para eso, ¿no? Para hablar de estos temas, de cómo perder sus privilegios y entender que lo hacen por una igualdad y una equidad y una justicia, ¿no? Entonces, creo que la reunión de las personas es necesaria. El tema de COVID, bueno, pues sí es un tema, pero ahorita pues con la tecnología eso ha sido positivo. Y sobre todo investigar también, ¿no? O sea, documentarse en los temas es muy importante. Y más si ves que tu entorno no te ofrece alternativas. Creo que mientras haya internet libre, libre y seguro, que ya no es tan seguro, pero todavía es medio libre, todavía es medio este, libre. aprovéchenlo e investiguemos, ¿no? O sea, documentémonos y hagamos estos círculos de convivencia, de hablar, aunque sea por Zoom, aunque sea por lo que sea, ¿no? Por pandemia, pero ahorita pues no es recomendable reunirnos, no lo es. Aunque hayan sido vacunados, tampoco lo es. Entonces, de todas maneras, falta mucha población y ya sabemos que pues no es como la panacea universal. Pero, o sea, reunámonos, discutamos las cosas, promuevan proyectos en sus propios entornos, o sea, el tema de la autogestión es necesaria, la autogestión es necesaria, ¿no? Y cómo, pues, también acérquense a las organizaciones que tienen como esos conocimientos más técnicos, teóricos, si es que todavía tienen dudas, ¿no? Entonces, acérquense a todas las organizaciones, las mujeres arquitectas de otros estados, acérquense a sus colegios o a asociaciones o creen sus propias asociaciones, ¿no? Pero reúnanse, por principio reúnanse virtualmente y discutan y vean e impacten en su entorno. Eso es lo más importante. La parte de concientización es algo que no hay que quitar el dedo del renglón. Ya hay muchos años hablando de los temas de equidad y de justicia social con las mujeres, etcétera, pero de todas maneras aún falta mucho, hay mucho camino todavía por recorrer Por recordar. y pues no nos dividamos. Si hay mujeres que están haciendo luchas que no estamos de acuerdo cómo luchan, o sea, están luchando Están luchando, exactamente. para todas y todos, ¿no? Aunque no nos gusten sus medios, ¿no? Seguramente en su época, aquellas que lucharon para que pudiéramos votar, que pudiéramos ir por la escuela, pues también fueron disruptivas de su entorno, ¿no? Y también fueron criticadas de, ay, esas escandalosas, etcétera, ay, es que la violencia. O sea, hace no mucho también tenía una, pues como exposición sobre los grupos de mujeres y la resiliencia, ¿no? Y pues me impuse a investigar un poco sobre cómo hacía como, pues más o menos en el mundo, desarrollado esta historia de las uniones de las mujeres para conseguir derechos para todas y todos, o sea, no solo para las mujeres, para todas y todos. Entonces, lamento informarles que nunca han sido pacíficas, ¿no? Todas estas luchas nunca han sido pacíficas, ¿no? En el mundo, en En el mundo. distintas épocas.
¿Por qué? Porque por la paz, esos ya se agotaron, esos medios ya se agotaron. No crean que no se exploraron, claro que se exploraron. No, claro que se exploró la solicitud institucional, el simposio, las recomendaciones, todo eso ya se exploró y no hubo cambio, ¿no? Entonces, aquellas que están luchando más, ahora sí que en la línea de fuego de la vida, de la vida, pues si tienen otros medios Se más les aplaude radicales, también. claro, o sea, en ninguna lucha de victorias de derechos de las mujeres han sido pacíficas. Históricamente no ha sido así. Entonces, o sea, tampoco lo esperemos hoy, ¿no? Y más bien como que apoyémosla para que esto sea más breve, ¿no? Más bien, para que esto sea más breve, sea más rápido Muy bien, y muy bien. pasemos a otra cosa, ¿no? Pero bueno, sí, pues la unión entre las mujeres es lo que quisiera terminar, ¿no? Diciendo. La unión hace la fuerza, querida. Pues Ujú. te agradezco muchísimo. Me da No, al mucho, contrario. mucho gusto tenerte aquí. Te mando mucho cariño. Ya sabes que yo sí Igualmente, te quiero Sofi, mucho igual. y estaremos en contacto, primero Dios, pronto para otra Sí, conversación. claro que sí. Muchísimas gracias. Estamos en contacto No, entonces. queridísima Laura. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Bye. Bye.